obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Continuamos en Proyecto Federal y ahora sí vamos a hablar de los temas internacionales. La amenaza terrorista, qué es lo que está pasando con Europa. Realmente se creó, bueno, obviamente toda guerra lleva a una psicosis, pero bueno, el hecho que Turquía, equivocadamente, presumo, yo iba a decir o no, equivocadamente derribó un avión ruso, la visita del Papa, cuando no sé si las declaraciones en qué contexto fueron, dijo, lo que más me molesta en la visita a África son los mosquitos, fue una de las frases que utilizó el Papa, la posición de Inglaterra que dice que va a apoyar a Francia, la posición de Rusia que quiere, bueno, quiere participar de estas maniobras en conjunto, y bueno, y acá estamos viendo algunas imágenes que realmente son aterradoras. Realmente son muchos interrogantes y dónde podemos, y lo que vos escuchaste en la apertura del programa, si ocurre esto es porque alguien lo financia. Sí, es bastante complejo. Me agarro de que vos utilizás la palabra guerra. Acá para entender esto vemos que no es una guerra convencional, no es un Estado declarándole la guerra a otro Estado. Lo que vemos ahora en la opinión pública es que hubo un atentado tremendo el viernes 13 de noviembre en París y esto despertó... Esto hizo que la noticia se ponga en la tapa de todos los diarios. En Medio Oriente, o lo que se considera Medio Oriente, que también es un invento, diría, de los medios, porque está Oriente y Occidente. Lo que quedó en el medio es esta zona en conflicto, que está en conflicto desde por lo menos hace 100 años, desde la caída del Imperio Turco Otomano, con el fin de la Primera Guerra Mundial, y lo vemos en el último tiempo con la invasión a Irak en el 2001 por parte de los Estados Unidos y en el 2003 con lo que ocurre en Irak. A partir de ahí... se armaron distintos gobiernos, los gobiernos no tenían una representatividad en la gente y empezó a haber distintos enfrentamientos en ese lugar de Medio Oriente, dándole lugar a regímenes radicalizados como es el conocido hoy como Estado Islámico, que es un grupo islámico justamente de origen suní, que se eligieron un califa, al-Baghdadi, es ese hombre tan conocido ahora, el cerebro de la organización que está en la tapa de todos los diarios, y empezó a formar una agrupación entre todos los radicalizados de una región siempre muy caliente y siempre con muchos enfrentamientos étnicos religiosos, como es Irak y Siria, ¿no? Es una zona que se delimitó después de la Primera Guerra Mundial, pero nunca se delimitó. Las fronteras son, digamos, creadas por las potencias europeas, ¿no? Bueno, en el reparto ese, Siria le correspondía, el protectorado de Siria estaba de manos de Francia, por eso también hay una ligación directa entre los atentados y la relación con Siria. En esta región del mundo hace 15 años que hay conflictos armados de los más terribles y prácticamente lo que es una guerra civil, ¿no? Los pueblos enfrentados. En el último tiempo vemos cómo Estado Islámico se está haciendo sentir o va creciendo el discurso de Estado Islámico en muchas regiones donde los regímenes políticos no son muy fuertes, como es en el Magreb, en el norte de África, que a partir del 2011 cayeron todos los regímenes que tenían algunos hasta más de 30 años y la zona se empezó a considerar inestable, ¿no? A partir de ahí empezaron a crecer estos grupos con una llegada muy importante, ¿no? El otro día veía que parte de los que perpetraron los atentados en París, muchos son nacidos en Francia, que tuvieron contacto con el discurso de Estado Islámico y volvieron a generar esta revancha ¿Puedo hacer en Europa. Ahí un stop? ¿Sí? Vamos a... Sí, pues son muchos temas, son muchos temas. No, pero a ver, dijiste, nacidos en Francia, que tomaron contacto con el Estado Islámico. Pero esos nacidos en Francia, ¿en qué condiciones nacieron? Pregunta, fíjate por dónde lo quiero abordar. Segmento socioeconómico, abandonado por los padres. ¿Qué características tenía esta juventud que de alguna manera llevó las armas a punto tal de inmolarse? Desde la caída de las Torres Gemelas o los atentados en los Estados Unidos, fue creciendo en Estados Unidos y en buena parte de Europa una llamada islamofobia, ¿no? Un poco de temor al mundo islámico. Producto también de que Estados Unidos le declaró la guerra al terrorismo. Y el terrorismo, de vuelta, no es un Estado. ¿Quiénes son terroristas, no? En esa confusión, mucha gente confunde terrorista con musulmanes, con árabes. En buena parte de Europa ocurre, en Francia ocurre, en los barrios más pobres, en las periferias de París, por ejemplo,
los barrios más pobres hay mayoría musulmana. En Bélgica, que es donde están buscando Entonces, ahora... podemos decir que hay excluidos dentro, en este caso puntualmente. Esta es una muy buena manera para mí de entender cuál es el problema. Porque hay que atraparlos de alguna forma. O sea, yo me imagino un padre, una madre que cría, obviamente será que fui educado, pero también hablando de mi abuela, inmigrante español y demás, más allá de lo sencillo que era su entorno, había una cultura dentro de la familia y donde los valores se tocaban. Dejemos de lado las religiones. Acá, cuando una persona, es que porque debe haber iba a utilizar la palabra grieta, debe haber un punto débil muy grande donde ahí se meten, los yihadistas, el Estado Islámico, tenés que combatir a punto tal de inmolarse, porque creo que una persona que haya sufrido una guerra le va a decir al otro, no vayas nunca a una guerra. Y estos son chicos que no sufrieron una guerra. Sí, ¿en qué falló el sistema francés que un francés prefiere hacer este daño y no pertenecer a Francia, ¿no? Ese es un debate un poco que hay en Europa por estas horas. Lamentablemente la proyección no es muy positiva en este punto porque a pocas horas de haber sufrido los ataques París, Francia decide atacar más fervientemente al llamado Estado Islámico en una de las ciudades más importantes como es Raqqa, en Siria, donde se supone que estaba todo el arsenal del Estado Islámico. Y esto genera un poco más de odio también, porque nadie... estamos en un momento, la última vez que me llamaste a este programa... Ahí estamos viendo imágenes, ahí tenemos... Bueno, eso es parte de Alepo, una de las ciudades sirias más importantes, la capital, ¿no? Acá vemos la foto de Obama con Hollande en una cumbre de antes de ayer, una cumbre en la cual Estados Unidos le da el apoyo, al igual que, como vos decías en la editorial, al igual que David Cameron, el primer ministro británico. Obama tuvo algunos puntos más que David Cameron, que le presta una base aérea en Chipre. Obama pidió que no haya traslado de tropas. Estados Unidos tuvo un costo muy alto por llevar tropas a Irak y prefieren hacer bombardeos a larga distancia o de los portaaviones y demás. Es muy complicado porque los musulmanes, especialmente los de origen sirio, ven como que hay intereses occidentales en la guerra civil y sienten como que cada ataque a Siria es un ataque a ellos mismos también. Entonces no se sienten representados por la política también que está llevando adelante Europa. Por eso decía yo, entiendo que en el largo plazo las expectativas son bastante malas, ¿no? Probablemente se caliente mucho más este conflicto de llevar a una calma. ¿Por qué? Porque en el último tiempo, este año, entraron 1 millón de inmigrantes, la mayoría provenientes de Siria y de toda esa región tan conflictiva. Y la mayoría musulmanes. Y en la sociedad europea se empieza a ver de vuelta esta islamofobia que muy creciente se había visto a principios del siglo, del 2001 al 2003. Se había calmado un poco esa sensación y otra vez empiezan a correr los fantasmas de que todos esos refugiados que vienen escapando de una guerra también son víctimas. Entonces hay una gran confusión acá, ¿no? Estaría bueno entender por qué también hay tanto interés en que las potencias occidentales tienen posados sobre Siria, ¿no? Siria es una salida al mar Mediterráneo del petróleo que está en toda esa península arábiga, que está entre Arabia Saudita, Kuwait, todos los Emiratos Árabes, Irak, y que en el lado del Mediterráneo está Siria, ¿no? Quien maneje un poco Siria va a manejar un poco los grifos de una manera mucho más barata que dar la vuelta por el Mar Rojo para llevar hidrocarburos a Europa. Entonces estás cerrando la primera pregunta relacionada con el financiamiento económico, ¿no? Claro, acá existe otro interrogante. ¿Por qué Estado Islámico? ¿A quién le vende los barriles de petróleo Estado Islámico que los vende? ¿Por el mar Mediterráneo? Que el mar Mediterráneo es el mar más militarizado en todo el planeta, el Mare Nostrum prácticamente, más ahora por el tema de los inmigrantes. Entonces, acá también tenemos potencias como Arabia Saudita, que es suní, que apoya de alguna manera la lucha de Estado Islámico, que es suní y que está fervientemente enfrentado con los chiitas. Un país vecino de mayoría chiita a Siria es Irán. No sé si les suena también, que siempre está en la tapa de los diarios. Por eso es una región muy conflictiva que no ocurría con que esos enfrentamientos estaban frenados porque algunos regímenes políticos, como el de Al-Assad en Siria, es laico. Algo que era bastante novedoso en esa región y que mantenía cierta paz. Al disolverse o al perder poder esos gobiernos, quedas enfrentado a las luchas étnicas, religiosas que ha habido a lo largo de los últimos 5.000 años, ¿no? Ya volvemos, Hernán, ¿sí? ¿Te parece? Bueno, acá volvemos nuevamente del ámbito internacional al ámbito nacional.
Fíjate, ¿no? Uno se mete en el tema internacional y dice, en el fondo estamos haciendo un análisis de algo que obviamente para nosotros es representativo, las decisiones que pueden ocurrir, pero qué es lo que está pasando en el mundo. Bueno, pero para cerrar esta nota y para ver el contexto nacional, ¿cómo se dan las fichas? Ante un escenario donde se tiene que realizar el escrutinio definitivo, vamos a tener la información la semana que viene. Supongamos que se mantiene este 2.8. ¿Sirve de alguna manera para que un Mauricio Macri ganador diga, he ganado, soy presidente de la nación, hice muchas promesas, muchas estuvieron vinculadas a conceptos de inclusión social, muchas estuvieron vinculadas al respeto de los derechos de los trabajadores, que él de alguna manera sus prácticas neoliberales a ultranza las modere, las regule? Yo creo que viene por ese lado, porque no le va a ser sencillo hacer un shock brutal en la economía que afecte a millones de personas. Creo que no hay gobierno que se pueda sostener. Cuando decíamos antes, bueno, que ese 52% no es de Mauricio Macri, sino también tiene un porcentaje importante anti-kirchnerista. Pero te voy a comentar algo, sí. Porque justo hoy entrevistando a referente del PRO van a contestar lo siguiente, ya están contestando lo siguiente. ¿Cómo ganó Néstor Kirchner? Y fue por una situación similar con el Carlos Menem, ¿no es cierto? Y Néstor Kirchner fue construyendo su espacio. Pero ahí construyó mucha fuerza, era un animal político increíble, Néstor Kirchner, que puso el barco a flote y lo llevó para adelante. No conozco mucho, si se quiere, las cualidades políticas de estadista, de líder de Mauricio Macri para lidiar en estas aguas. Llegó hasta acá, para él es muy importante, pero bueno, ahora va a tener que lidiar con los problemas concretos. Para llegar a este estudio de televisión había muchas calles cortadas porque, bueno, una empresa conflicto de Cresta Roja. Sí, que fabrica pollos, bueno, hay problemas con los trabajadores, está por cerrar esa planta. Bueno, ahí lo tenemos que ver a Mauricio Macri. ¿Qué hace? Dije, bueno, deja todo librado al mercado, aumenta la desocupación, o hay un poquito de rol del Estado para tratar de aplacar los ánimos. ¿Sabes qué te agregaría? Y una persona que es muy cara a los sentimientos acá del programa es el actual ministro de Trabajo, Carlos Tomada, donde Carlos Tomada, más allá de manejar 2.000 convenios colectivos de trabajo y conocer a todos los gremios, Cresta Roja corresponde a un gremio en particular, el de la alimentación, pero esa cintura que tenía el ministro de Trabajo, porque también todavía en la cartera de trabajo no tenemos la confirmación, pero cuando esté dada hay que tener un manejo, y hay una que habla casualmente tomando el discurso de Mauricio Macri, gente que tenga experiencia. Realmente el rol que tuvo Carlos Tomada en estos últimos 12 años de manejar lo que vos decís, el conflicto, tuvo conflicto de toda índole y todos fueron resueltos, independientemente que hay una CTA opositor y demás, siempre terminó resolviendo este tipo de conflictos. Por eso me tomo mucho de tu idea, ¿no? Sí, es el primer paso. Es una sociedad que no se va a bancar para nada volver para atrás. El que cobra una jubilación de determinado nivel económico no le va a gustar ir al almacén o al supermercado y que le aumenten 40% la carne. Ese ya es un golpe muy fuerte. Así que me parece que todo el equipo de Mauricio Macri va a tener que poner las pilas en tratar de hacer la transición lo más tranquilo posible. Es por su propia supervivencia, y a propósito de lo que charlaban ustedes, el contexto internacional es más que complicado, ¿no? Nuestro vecino hace años que no crece, están pasando cosas en Chile, Venezuela ni que hablar, así que va a haber que ajustar tornillos, pero esos tornillos no tienen que pegarle, digamos, en el nivel de vida de los argentinos, porque no me llamaría la atención. Algunos hablan de los 100 días de la luna de miel, pero si empieza a haber un shock económico, yo aventuro que va a haber... Que la luna de miel es más corta. Va a haber movilizaciones callejeras en forma rápida, ¿no? Así bueno, que, Gerardo, te agradezco muchísimo tu participación. Ya te estoy comprometiendo para otro programa, ¿eh? Cómo no, gracias a vos. Muchísimas gracias. Y pasamos a la otra parte del estudio, nuevamente al contexto internacional, y esperamos la llegada del doctor Bulacio. Bueno, volviendo al tema internacional. Dijiste el grifo que representa a Siria a través de, obviamente, un tema económico.
poderoso caballero don dinero, ¿no? Que está pasando por ahí y que permite este tipo de financiamiento. Me imagino que si es un desierto donde no hay agua, no hay petróleo y donde no hay nada, el interés va a ser muy escaso. Ahora, sí, de hecho, Siria, la gran mayoría del territorio sirio es un desierto. La parte más valiosa es la que reclama Estado Islámico, la del levante del Mediterráneo, que es la costa siria, digamos, que es donde se dan las batallas. El resto de Siria vive en paz en realidad porque hay muy poca población también porque es todo desierto. Eso sirve para entender un poco, no tiene ni tanto petróleo ni tanto gas, pero es una salida excelente de Oriente hacia el mar Mediterráneo, por eso también está con los ojos puestos, quizás el mayor ganador que tiene ahora en este ajedrez, que es como se está llamando la Putin Politik, ¿no? La Realpolitik que está llevando adelante Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que viene moviendo las piezas, articulando, y que la gran novedad quizás a partir... Disculpame, ¿a qué está jugando Vladimir Putin? Vladimir Putin... Buena pregunta. Y es muy larga de contestar, digamos. Es una respuesta que sabemos que no lo va a decir. Primero sabemos que juega al póker, ¿sí? Y hay que ver cuál es la partida de ajedrez también, más allá de la jugada de póker, ¿no? Pero es un hombre más duro a la hora de negociar. Esto se vio a partir del 2013, en cuanto tomó intervención en Siria, y le solicitó a Obama que no haga un repliegue de fuerzas porque podría generar una mayor antipatía. Fue muy criticado Obama en aquel momento, inclusive los últimos años distintas revistas lo ponen como el hombre más poderoso del mundo por las órbitas de influencia, y en el caso sirio ha sido muy importante. Y ahora, como aliado justamente de Francia, se va a aliar con Estados Unidos y el Reino Unido, y por primera vez, por lo menos en los últimos 3 años, empieza a haber un diálogo directo entre las potencias clásicas europeas, los Estados Unidos y Rusia. La cuestión siria puede aunar a todos. Lo que está pasando ahora es que toda la opinión pública, la masa crítica, identificó un enemigo, que es el Estado Islámico, a partir de lo ocurrido en Francia. Entonces, muy probablemente en el futuro inmediato, en el mediano plazo, las potencias vayan a tratar de desmembrar definitivamente este grupo de islámicos radicalizados. De la manera que lleven adelante esto va a ser las consecuencias que haya en esa región, porque hemos visto hasta ahora que tanto en Irak como en Afganistán la paz duró lo que duraron las balas, digamos. Una vez que quieren importar, si se quiere, exportar la democracia. Dejan la democracia armada, pero cuando se van, los mismos ejércitos no son tan fuertes con el Estado Islámico y demás, terminan transando y es ingobernable esa zona. Así que lamentablemente veo que hay un endurecimiento en las políticas y que Francia, especialmente, que siempre ha sido un faro de diálogo y de cultura, está teniendo una reacción muy de las que nos tiene acostumbrados los Estados Unidos por ahí. Y esto hay que tener un poco de cuidado. A mí me da un poco de temor en un contexto, como te decía antes, de una enorme cantidad de refugiados que piden ayuda en una Europa y que son de mayoría musulmana, ¿no? Europa en una crisis económica, bueno, es un combo que a principios del siglo pasado llevó a conflictos armados muy importantes que todos conocemos, ¿no? Bien, y yendo al Estado Islámico propiamente dicho, ¿él paga me refiero con muertes, a aquellos que apoyan determinados movimientos, por ejemplo Francia, lo que ocurre en el mundo en términos generales? ¿Por qué lo digo esto? En relación a lo ocurrido con España, como que España después de los atentados que tuvo en Atocha, los atentados de Atocha, España de alguna manera fue más suave, si el término corresponde, con respecto a las condenas de este tipo de acciones. Entonces, la pregunta es, ¿el Estado Islámico, cuando ve apoyos directos, apoyos proporcionales hacia un ataque en un lugar determinado, paga facturas como este caso? Las posturas que tienen son estudiadas por todos. Cada postura tiene un costo político. En aquel momento, este conflicto arrancó... ¿Vos decís por todo significa de los dos bandos? No, digo por todo. Porque si soy Francia, digo, yo voy a apoyar una guerra, pero voy a tener costos. O no, o de pronto, ¿cómo no van a ser tan ingenuos después de lo que pasó con las Torres Gemelas, que aquel que apoye piensa que no va a recibir una represalia por parte del terrorismo? Lo que pasa es que cuando pasó las Torres Gemelas, el ataque que hubo posterior no tuvo relación con las Torres Gemelas. Sí. No había ningún iraquí en el ataque a los Estados Unidos, no había ningún afgano. Justamente se tomó Afganistán porque era la cuna de los talibanes. ¿Y Estado Islámico? ¿Qué pasó? ¿De dónde salen los de Estado Islámico? Lo que tiene que terminar es un poco esa hipocresía. En definitiva, si Francia va a hacer una guerra, tiene que terminar con tiene que definir un enemigo y exterminarlo si es lo que quiere. El tema es cuando después se quedan solamente con la parte, lo que mueve todo esto es el interés económico nada más, y se apoyan en una tragedia, en algo infame como es lo que ocurrió en París,
para llevar adelante, hacer una cuestión bélica y llevar una guerra a una región que en definitiva no termina con el terrorismo islámico, ¿no? Hernán Villar, muchísimas gracias. Vamos a un pequeño corte y continuamos con todos los temas de salud acá en instantes en Proyecto Federal. Y ahora sí, vamos a hablar de salud con el doctor Bulacio. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias por estar en el programa. Vos fijate el desafío del día de hoy, ¿no? Habiendo escuchado, bueno, lo que planteamos a nivel nacional, que yo diría, más allá de que a nivel nacional existen dudas, interrogantes y demás, e incluso en este escenario electoral a nivel nacional, y a trabajar permanentemente en los medios, ve gente que sí, que también tiene síntomas de depresión, obviamente por este resultado, y hubiese ocurrido también lo contrario ante el triunfo si se hubiese producido, de Daniel Scioli. Por eso el tema de la depresión y la soledad, si son sentimientos comunes o no. Sí, son comunes, son muy comunes, suelen estar relacionados, por supuesto, la sensación de soledad con la depresión, es parte de la depresión, probablemente, ¿no? Pero en relación lo voy a traer una palabra más, sí, a ver si sirve para potenciarlo. Con la palabra fracaso, aquellas personas que dicen, bueno, yo aposté tal cosa y no se dio, y ahí empieza a potenciarse. Tal vez una actitud depresiva que tenía aumenta, o tal vez una situación de soledad donde uno se siente más solo. Sí, yo creo que ahí lo importante es tratar de ver en qué medida la propia vida y los propios estados de ánimos dependen de situaciones externas y cuánto dependen de uno mismo. Bien. Eso se llama atribución. A veces las condiciones externas tienen consecuencias anímicas y a veces sirven casi como de excusas para tener consecuencias anímicas, ¿no? Como que a veces uno prefiere estar mal, pareciera estar mal con causa, que estar bien y no saber muy bien cómo... El por qué o cómo manejarse, ¿no es cierto? Entonces, estas situaciones que uno no domina, uno, digamos, no se pueden afrontar de un modo directo, ¿no? Sino que uno lo que tiene que afrontar es su propia vida y es la manera como entiende esas situaciones. Está muy bueno. Disculpa, me estoy con cada palabra, siempre uno tiene que ir procesando, masticando cada una de las palabras del doctor Bulacio. Pero vos estás diciendo la depresión, la soledad, la situación que vive cada una de las personas y el mecanismo de la excusa. Mejor dicho, la excusa es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa muchas veces, sí, porque en vez de poner, cuando uno atribuye el fracaso, la otra palabra que mencionabas, algo exterior, es como que pareciera atenuar su responsabilidad. Bien. Entonces, en el campo... Cuando vos decís responsabilidad, como actor o como persona que tiene que encarar esa depresión o soledad y resolverla. Claro, que tiene que encarar su propia vida, en definitiva, ¿no? Y tiene que hacer cosas para estar mejor, eventualmente tratamientos o no, pero sí es responsable de su propia vida, lo que muchas veces se le dice hacerse cargo, ¿no? Cuando uno tiende a pensar y a poner todo en lo que pasa afuera, es de alguna manera, es como una especie de facilismo, ¿no es cierto? Entonces, muchas personas se encuentran paradojalmente en esta excusa una especie de salida o de una pseudo solución, porque en realidad no se sienten mejor. Claro. Se siguen sintiendo mal, pero encuentran una supuesta explicación, un chivo expiatorio, claro, algo así. Yo tu lenguaje profesional te lo voy transformando en más mundano. Perfecto. Me imagino, el colegio de psiquiatra me debe querer matar, pero bueno, uno trata de que sea más ameno. Seguro. Y que llegue el mensaje a todos, que es el objetivo de este programa. Ahora, ¿se puede combatir la soledad y la depresión?
Se puede combatir, pero para eso primero hay que entenderlo. No, así se puede, vamos a parecer que estamos haciendo una campaña se puede. política. ¿Se Claro. puede combatir? Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que el primer punto es eso, es hacerse cargo. Hacerse cargo de lo que hablábamos antes. Tomar en cuenta la participación de uno y la propia responsabilidad y la decisión de querer hacer algo. En primer lugar, si esto no se hace, no se puede cambiar, por supuesto, ¿no? Depende en primer lugar de la propia persona. En este sentido, a veces no es hacer algo externo, sino es cambiar el modo como se entienden las cosas, es el cambiar los significados, el modo con el cual yo interpreto lo que me está pasando. Y la soledad muchas veces depende del modo como la persona lo ve, porque hay muchas veces que la gente no está sola y se siente sola, ¿no? Porque no puede percibir el apoyo que tiene, el afecto de su gente cercana, y otras veces pasa al revés. Hay gente que tiene menos aparentemente vínculos y sin embargo no se siente sola. Esto tiene que ver... ¿Puedo recodificarlo nuevamente Sí, y seguís con por tu favor. línea profesional? Por favor. Hay un músico de rock nacional que dice, a la vez hay un transformador, el propio, que se consume lo mejor que tenés. ¿Es así? Es algo así, hay una especie de transformador, sí. Hay algo, digamos, entre lo que pasa en el mundo externo y el mundo interno, que es el modo con el cual interpreto la realidad, tanto externa como interna. Y el ser humano es un ser humano interpretador. Por eso hay posiciones tantas veces que son diferentes. Voy a la canción esta de este músico, pues si no van a decir que ya estoy difundiendo a un músico y demás. Pero el rol de interpretador hace que este transformador consuma más de lo que tenga que consumir tu propia personalidad o tu propia salud. Sí, por supuesto, digamos, uno, insisto, en la medida... o sea, la mente va transformando los estímulos externos y los estímulos internos. A veces la mente trabaja mucho, demasiado diríamos. Está todo el tiempo procesando, interpretando. Y eso también lleva un desgaste. Hoy al principio hablábamos de qué es lo que tiene que ver con el estrés. Y el estrés también tiene que ver muchas veces, o la mayoría de las veces, con esa actividad mental excesiva, ¿no es cierto? Entonces eso por supuesto que desgasta a la propia mente y termina también desgastando un cuerpo que está quieto cuando la cabeza está hiperactiva. Sí. Entonces, como decimos siempre, el estrés es como acelerar el cuerpo en falso, como acelerar un auto en punto muerto. Y eso desgasta y eso termina deteriorando. Y es una de las causales más comunes de depresión. Me gustó ese ejemplo. ¿Eh? El ¿Está cuerpo bien? está quieto, el auto lo estás acelerando o apretando o quemando el embriague, ¿no? Sí, es algo así. Está muy bueno. Y, a ver, ¿se puede combatir? ¿Podemos minimizarlo? ¿Cómo abordamos más allá de la parte clínica propiamente dicho, los estímulos que hacen este programa de televisión? Lo otro corresponde, tiene que ir un profesional, psiquiatra, que le va a dar un tratamiento propiamente dicho. Pero a través de lo que es el entorno, la música, las fiestas, los amigos, compañeros. A ver, yo te voy a dar algo que ocurre, no, pero te digo algo que ocurre. Mira, no te juntes con tal que tiene tanta pálida que creo que terminás sintiéndote peor. ¿Es así? ¿Ocurre eso que hay círculos de energía positivo y círculos de energía negativo? Sí, los hay. El problema es que si uno está dentro del círculo negativo necesita salir, ¿no es cierto? Y si en el otro es rechazado, ahí es donde también el otro puede ser rechazado. Donde también interviene un poco de equilibrio en esto también, y también la solidaridad con el que está mal. Sí. Pero para entender, hay que entender al que está mal y hay que entender al que está bien. Yo le digo a veces a los pacientes depresivos o ansiosos que traten de entender también a la familia o a sus amigos lo que es estar con una persona que habitualmente se queja o que tiene mala onda, ¿no es cierto? Entonces, la comprensión tiene que ir en un doble sentido, hacia el paciente y del paciente hacia los demás. Y en ese sentido tratar de ser un poquito más solidario y colaborar. Por supuesto que todo esto son paliativos. Cuando hay un cuadro clínico determinado requiere un tratamiento específico. Pero muchas veces podemos autoinfluirnos a través, digamos, de nuestros vínculos, de nuestra actividad. La capacidad del hombre de autoinfluirse es una capacidad extraordinaria. Porque no somos pasivos en el mundo. O sea, a favor y en contra. A favor y en contra. O sea, podemos ser de alguna manera, hacernos más dueños de nuestro estado de ánimo. Insisto, cuando no hay un cuadro clínico determinante, ¿no es cierto? Que a veces supera toda posibilidad de respuesta voluntaria, digamos, ¿no? Bueno, y para cerrar, que nos dieron 10 segundos, consejos
para aquellas personas que se sienten solas o que de alguna manera tienen algún indicio de depresión. Más allá que el primer consejo vayan al profesional médico. Pero continuando todo lo que hace al entorno o al clima. Buscar abrirse a los demás. Bien, abrirse a los demás no es solamente hablar de uno, sino es escuchar al otro. Escuchar al otro, bien. Salirse de uno mismo. Bien. Buscar contactos, para eso hay que a veces levantar prejuicios. Bien. Hay gente que tiene prejuicios. Eliminar barreras psicológicas. Eliminar barreras y animarse a conocer Bien, gente. perfecto. Cuando uno conoce gente y encuentra sorpresas. Bien, buenísimo. ¿sí? Tratar de no estar solo en momentos que son particularmente críticos, casos típicos, domingo a la noche. Buscarse actividades. El día que falleció un familiar querido. Buscar en esos momentos no estar solo y buscarse salidas agradables inmediatamente después, expectativas agradables, aunque sea en el corto plazo. La gente lamenta el lunes, hay que ponerse algo lindo el lunes. Totalmente. ¿No es cierto? Y no pasarse la vida esperando el viernes. Que también esos son como clichés culturales, ¿no es cierto? Como que falta poco para el viernes. Entonces ya nos condicionamos a que la semana sea una tortura. Y eso Muy bueno, es todo un proceso. Bueno, la verdad, buenísimo. Yo creo que, bueno, la televisión es así, el tiempo no nos da. Esta es la idea, la propuesta de Proyecto Federal, alcanzar los temas de actualidad general, los temas vinculados a la salud que hacen que cada día vivamos mejor. Muchas gracias. A ustedes, como siempre. Nos vemos la semana que viene con mucho más Proyecto Federal.